Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre las ecuaciones exponenciales, realizaremos una actividad. Resuelve la siguiente ecuación exponencial. 6 que multiplica a 2 elevado a la x más 3 que multiplica a 4 elevado a la x es igual a 24. Muy bien. Teniendo en cuenta que ya en videos anteriores hemos visto cómo resolver una ecuación exponencial, comenzaremos por escribir el 4 como una potencia de base 2 y nos quedaría. Luego, aplicamos al elemento 2 elevado al cuadrado elevado a la x la propiedad potencia de una potencia y nos quedaría. Ahora, aplicando nuevamente al elemento 2 elevado a la 2x la misma propiedad de potencia de una potencia, pero en sentido inverso, nos quedaría. Ahora bien, precisamente en este paso es donde vamos a realizar el cambio de variable y reemplazaremos la potencia 2 elevado a la x por otra variable, que en este caso utilizaremos la letra y, y nos quedaría. Luego, dividiendo toda la ecuación por 3, igualándola a 0 y organizando los términos, nos quedaría la ecuación cuadrática y elevado al cuadrado más 2y menos 8 es igual a 0, donde las soluciones de esta ecuación serían y igual a menos 4 y y igual a 2. Ahora bien, no quiere decir que estos dos valores sean las soluciones de la ecuación exponencial, por lo que debemos reemplazar nuevamente la variable y por 2 elevado a la x y nos quedaría, en primer lugar, 2 elevado a la x es igual a 2 y en segundo lugar, 2 elevado a la x es igual a menos 4. Ahora bien, como las bases de las potencias de la igualdad de la primera parte son iguales, entonces aplicando la propiedad de igualdad de potencia de iguales bases, podemos igualar los exponentes y obtenemos como resultado que x es igual a 1. Y en la segunda parte, como el miembro derecho es negativo, desechamos esta solución, puesto que no podemos escribir el menos 4 como una potencia de base 2. Ahora, realizando la comprobación para el valor obtenido, reemplazamos en la ecuación original y nos quedaría. Y resolviendo las operaciones planteadas en el miembro izquierdo, se obtiene la igualdad 24 es igual a 24. Por lo tanto, la solución de la ecuación exponencial es el valor x es igual a 1. Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre ecuaciones exponenciales como parte del curso de álgebra y funciones. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.